Muy buenas tardes, señores congresistas. Se encuentra presente el congresista Karina Beteta, Julio Rosas, Juan Carlos González, Horacio Procori, Johnny Lescano, Zacarías Lapa, Héctor Becerril, Marisol Espinosa, congresista Francisco Villavicencio. También saludamos la presencia de la congresista Milagros Takayama. También la presencia de la congresista Indira Wilca. Siendo las 15:16 del día martes 19 de marzo del 2019, el quórum para esta sesión es de 10 congresistas, contando con el quórum de reglamento en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Se da inicio a la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se deja constancia que se encuentran también con licencia los congresistas Octavio Salazar y Gilder Usuñagua. Acta. Se da cuenta que el acta de la sesión pasada fue exonerada también de votación. Pasaremos a la sección despacho. La presidencia da cuenta que se han recibido los oficios 520 de noviembre del 2018 y oficio 25-2019 de la hoy Junta Nacional de Justicia, dando cuenta a la Comisión del segundo y tercer informe, respectivamente sobre la gestión administrativa y representación en el cargo de la Dirección General, ello en cumplimiento de la Ley 30.833, que declaró en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese mismo orden se ha recibido el informe bimensual del órgano de control institucional del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del señor Contralor General de la República. Así también se da cuenta que se han recibido los informes del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Economía, específicamente de la Comisión de Lucha contra Delitos Aduaneros y la Piratería, ello en cumplimiento de la Ley 27.595 sobre la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería y la Ley 28.008, Ley de los Delitos Aduaneros respectivamente. Los colegas que deseen una copia de los informes podrán solicitarlo a la oficina de la Comisión. Pasaremos a la sesión de informes. Si algún congresista desea formular algún informe, puede hacerlo en este momento. No habiendo informes, pasaremos a la sección pedidos. Igualmente, si algún congresista desea formular algún pedido, lo puede hacer en este momento. Sí, congresista Rosas. Adelante. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. El día de ayer envié a su despacho un oficio pidiendo que se invitara al defensor del pueblo por un presunto delito de apología de tentativa de homicidio en agravio de una menor. El caso es que esta menor de 13 años está gestando un bebé, teniendo ya como 22 semanas. Y la Defensoría se habría constituido al Hospital de Bagliati y luego a la Maternidad de Lima para decir que hay que practicarle el aborto terapéutico. Entonces me pregunto cómo, en qué se basa, qué documento médico tiene, cuáles son las referencias. Pues no podemos tener autoridades que promuevan la muerte, porque la Constitución, presidente, dice que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece. Así que el defensor del pueblo debe venir acá para explicar, y quiero reiterar el pedido. Presidente, no sin antes hacer una precisión. Quisiera, ¿cómo voy a decir? A ver, para que se entienda bien. En política dice que no se pide favor, pero por la cortesía y la decencia le voy a decir, quisiera por favor que usted se digne remitir por vía regular los oficios cuando un congresista solicita. Porque duermen en el sueño los justos, presidente, que yo le he pedido en reiteradas ocasiones a usted y parece que hace caso omiso, sin el afán de afectarle. Gracias. No podías continuar hablando si le estaba interrumpiendo, presidente. He pedido en reiteradas ocasiones que se invite acá al director de la RENIEC, al jefe de la RENIEC, varias veces. Y está grabado, consta en acta, y una otra vez parece que congresistas hablan y todo pasa por alto por no decir otra cosa y usted no le da la atención del caso. Entonces yo quisiera pedirle por favor, así como recordarle que se cita al jefe de la RENIEC por el caso que he mencionado, también se cumpla con citar y no que den interpretaciones del oficio
y del defensor o la persona, no, sino que se cite para que él venga a explicar este caso, que es atentatorio contra la vida, porque está violando la Constitución, que dice que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Y no podemos permitir que bajo eufemismo de frases, de palabras, escondan atentar contra la muerte del concebido inocente. Por eso, presidente, el pedido es que se cite para la próxima sesión al defensor del pueblo a fin de que venga a dar cuenta. Muchas gracias. Muy bien, congresista Rosas. Entonces vamos a tomar en cuenta el pedido para poder hacer la invitación al defensor del pueblo. Pasamos a la orden del día. Proyecto de acuerdo 001-2018-2019-CJ-Derechos Humanos-Congreso de la República, referido a los diversos proyectos de ley. Colegas, al iniciar el periodo anual de sesiones, recibimos como pendientes de dictamen un total de 273 proyectos de ley del periodo anual de sesiones 2017-2018. Hasta el momento se han recibido más de 200 proyectos de ley para la presente legislatura, de los cuales se han dictaminado más de 80 iniciativas legislativas aprobadas favorablemente, los que sumados a los señalados anteriormente hacen un aproximado de 390 proyectos de ley pendientes de dictaminar, muchos de los cuales han perdido vigencia o actualidad. Asimismo, es necesario priorizar los temas a ser tratados por la Comisión que permitan dedicar mayor tiempo a los proyectos de ley que sean urgentes y necesarios para consolidar la legislación en materia de justicia y derechos humanos. Les pido que en aras de ordenar y dar prioridad a los proyectos que están pendientes, podamos aprobar el archivamiento de la lista que les presento, porque el fondo de la propuesta legislativa ya se encuentra regulado en algunos casos y en otros corresponde rechazar de plano. Si algún congresista quiere intervenir en este momento, lo puede hacer. Tiene el uso de la palabra el congresista Zacarías Lapa. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los colegas. Sí, efectivamente, todos estamos de acuerdo con respecto que los proyectos de leyes que ya se han tratado deben ser archivados, pero sin embargo, el suscrito tiene un proyecto de ley 3412-2018, ¿no?, que se ha presentado y que se encuentra en esta comisión. La ley es ley que incrementa las sanciones penales en los delitos de corrupción de todos los señores fiscales, jueces, y dentro de ello estaba los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, solicitaría que se excluya a fin de que la comisión no proponga un texto sustitutorio como Consejo Nacional de Justicia. Entonces, ese es el objetivo del proyecto de ley. Entonces, no es como se puede interpretar que los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, solamente es agregar en un texto sustitutorio. Entonces, eso solicito, señor presidente, a fin de que sea excluida y esto sea tratado en la comisión. Muchas gracias. Muy bien, congresista Lapa. Tiene el uso de la palabra el congresista Violeta. Buenas tardes, presidente, saludando a todos los colegas. Presidente, primero escuché que en la alusión que usted mencionó hace unos minutos, que existen 390 proyectos pendientes de dictaminar en esta comisión. En el informe que nos ha alcanzado dice 365, así que creo que lo primero que habría que hacer es ponerse de acuerdo. En segundo lugar, presidente, no entiendo por qué hay que pasar al archivo de manera colectiva una cantidad de proyectos. Perdón, los proyectos se archivan si es que, producido el debate, son desestimados, pero lo que no puede haber es una censura a la discusión del proyecto sencillamente por un trámite administrativo. O sea, aquí lo que se nos está diciendo es, supongamos, ya voy a poner un ejemplo para no hablar en nombre propio. Aquí hay un proyecto en el número 7 del congresista Lescano Ansieta que dice: ley que crea la Comisión Especial Revisora de todas las sentencias emitidas por jueces denunciados por cometer actos de corrupción, como ejemplo. ¿No es cierto? Supongamos que este proyecto, efectivamente, este tema haya sido tratado en un proyecto que ya fue aprobado.
si fue aprobado, sencillamente este proyecto que no habría sido acumulado oportunamente, asumiendo que ese fue el caso, queda en pendiente y cuando termina el ciclo legislativo, todos los proyectos van de manera natural al archivo. La otra opción es que si es que este proyecto es materia de un nuevo debate, porque se presenta otro proyecto, porque se presenta una reforma, se incorpora este proyecto a dicho debate. Se acumula, de ser el caso. También podría ocurrir que de repente el otro proyecto que fue aprobado en determinado momento quede en desuso o queda o fuera de discusión y se revive el proyecto del congresista, pero lo que no puede ocurrir es que por un trámite administrativo se elimine, se mate la iniciativa legislativa que tenemos los parlamentarios. En consecuencia, y ahora voy a hablar en nombre propio, yo tengo, por ejemplo, aquí 2 proyectos que se intentan pasar al archivo de esta manera, en el número 3 y en el número 4. Ley que prohíbe el ascenso y ratificación de jueces que registren faltas graves. Usted me podrá decir que esto ya ha sido de repente aprobado en alguna otra iniciativa, pero si hubiera sido así, entonces hay que llamar la atención a los funcionarios que no acumularon oportunamente este proyecto de ley y que por lo menos no dieron cuenta, porque ese tendría que haber sido el supuesto. Pero yo entiendo que ni siquiera eso, porque entiendo que esta es una materia que todavía se está discutiendo en los proyectos referidos a la reforma del sistema de justicia. Así es que yo, por lo menos en lo que corresponde a mí, no admito que se pasen a archivo proyectos de esta naturaleza. Y yo creo que cualquier colega que tenga un mínimo de respeto por sí mismo y por la función parlamentaria no lo puede permitir. A mí me parece absolutamente fuera de lugar, presidente. Lo que yo propongo es que este acuerdo 01 que está proponiendo ni siquiera se someta a votación. Un asunto de este tipo no puede prosperar. Gracias, presidente. Bueno, en lo que respecta a la cantidad de proyectos que, si bien es cierto, se les han hecho llegar, en la comisión semanalmente entra un promedio más o menos de 20 proyectos de ley. Ya, ahora que haya un trámite administrativo acá, no hay un problema administrativo en la comisión. Lo que nosotros estamos tratando es que estos proyectos se vayan al archivo porque ya han perdido vigencia o actualidad, en este caso. Y se les ha comunicado, se les ha enviado la relación. Muchos de los proyectos también se han acumulado también a otros proyectos que ya han sido debatidos en esta comisión. Por lo tanto, nosotros consideramos, en este caso, ¿no?, que se sometan, en todo caso, a votación y se decida en votación. ¿Ya? Así que, sí, congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, me gustaría que nos pueda explicar las razones por las cuales la Secretaría Técnica ha opinado, ¿no?, que estos proyectos de diversos colegas congresistas pasen al archivo. Si bien es cierto, usted acaba de decir que como ya han sido dictaminados y muchos de ellos aprobados con otros proyectos que seguramente se han debatido, entonces, ¿cuáles fueron las razones que no lo han acumulado esos proyectos, ¿no? Porque esto hubiera sido acumulado y creo hubiéramos evitado que estos proyectos ahora nos pongan a una propuesta que se vaya al archivo, más aún cuando de lo que los proyectos que están enviando al archivo aún están muchos de ellos en debate en algunas propuestas en la Comisión de Constitución. Entonces creo yo tendríamos en todo caso que hacer un mejor análisis para que nos puedan decir de toda esta propuesta cuántos de ellos ya han sido dictaminados, en qué leyes se han dado y por qué no han sido acumulados oportunamente. No creo eso sería importante. Si ya han sido recogidos, entonces para que los colegas congresistas puedan solicitar y así hacer valer la productividad de sus proyectos. Me pido una interrupción al congresista Violeta, presidente, si lo permite. Adelante. Por su intermedio, a la congresista Beteta, es que congresista, se acople el sonido. Congresista, si es que el proyecto hubiera sido acumulado, no hay necesidad de pasarlo al archivo. O sea, si es que el proyecto ya se acumuló a un proyecto anterior que ha sido dictaminado y que ya fue aprobado como ley o que está para aprobación de ley, no necesitas pasarlo al archivo porque está acumulado y por lo tanto es parte de otro expediente, de otro proyecto de ley. Por lo tanto, ni siquiera ese supuesto, digamos, es viable.
Sí. Adelante, congresista Violeta. Gracias, presidente. Sí, lo que yo estaba mencionando es de que según información, como nos ha dicho el presidente, que estas propuestas, porque seguramente algunos de ellos ya habrían sido tomados en cuenta en los proyectos. Si es así, nos gustaría que nos digan, entonces no tendría que pasar al archivo, porque ya esos proyectos no podrían ser archivados porque habrían sido recogidos y acumulados a la norma que nosotros debemos de haber aprobado en esta comisión. Entonces, solamente creo necesitaríamos una mayor información de esta propuesta, qué proyectos han sido acumulados a otras normas que ya están vigentes. Entonces, por ende, no hay necesidad de mandar al archivo. Ya estarían acumulados, simplemente ya no se les toma en cuenta esos proyectos porque ya va en este caso como la carga de productividad de las normas que hayan planteado los colegas congresistas. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Rosas. Presidente. Con relación a lo que mis colegas que me antecedieron en el uso de la palabra han dicho, quiero también argumentar a favor, presidente, para no redundar en lo que ya mencionaron, pero creo que cuando hay un proyecto de cualquier congresista, la comisión tiene el deber de presentarlo a la mesa para su debate y su discusión. Acá no es un proyecto que si me gusta o no me gusta, si le gusta al presidente, si le gusta al asesor, si le gusta al equipo técnico, al secretario técnico. Ahora, es más, tengo entendido que por práctica parlamentaria, cuando hay proyectos de ley que van a pasar al archivo, por lo menos el presidente o el secretario técnico llama al congresista y le dice al congresista, mire, consideramos que este proyecto es inviable, no va, porque ya hay otros que se han acumulado, los suyos anteriormente, y hay una ley que ya está y sería redundante, pero por lo menos toma la iniciativa y conversa con el congresista para que entienda. Y si el congresista le parece, acepta. Pero acá parece que los que forman parte del equipo, yo no sé bajo qué criterio, pero parece que hay proyectos que les gusta o no les gusta. No, todo esto en grupo, en bloque, ¡pum!, al archivo. Y eso no está bien, presidente. Yo creo que todo proyecto de los congresistas requiere el respeto y la discusión. Y es aquí, en esta comisión, que se vota y se archiva o se aprueba y pasa al pleno. Pero no puede ser que solamente la presidencia con el equipo técnico determinen qué proyecto se archiva y qué no, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, con la misma preocupación, pedirle que no vaya al archivo el proyecto 862-2016. Se hacen modificaciones a través de un decreto legislativo, pero tendrían que tener rango de ley. Entonces, pedirle para que se pueda analizar esta propuesta. Gracias, presidente. Ya. Saludamos la presencia del congresista Mauricio Mulder. Ya. A solicitud escrita del congresista Violeta, se retiran de la lista de los proyectos de ley el 881 y el 882, el 3412 también. Igualmente, de apellido también de los señores congresistas, también se retiran el 881/2016 Congreso de la República. Perdón, ese es el 881 y el 882. /2016. Igualmente también el 3412/2017 Congreso de la República y el 862/2016 Congreso de la República, que es de la congresista Marisol Espinosa. Nosotros hemos hecho llegar un acuerdo en el cual se menciona cada proyecto de ley y cada uno cuenta con su justificación porque ya tiene leyes previas ya. Por lo tanto, considero que de una vez pasemos al voto de una vez para poder decidir si se envían o no la relación de los proyectos de ley al archivo. ¿Ya? ¿Tiene el uso de la palabra la votación de la congresista Milagros Takayama? Sí. Congresista Violeta. Presidente, no se trata de que porque yo estoy sentando una posición, se retira lo mío. Yo he planteado una cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que creo que el procedimiento que se está utilizando no es el correcto. O sea, lo que no se puede hacer, mire, por ejemplo, aquí hay un proyecto de la congresista Marisa Glave. Y el proyecto de la congresista Glave, que no tiene nada que ver con mi bancada, ni de repente ni siquiera comparto el fondo de su proyecto de ley, a lo mejor. Pero lo cierto es que lo que no creo es que
se tenga que cortar y que se le tenga que restringir la iniciativa que ella ha planteado de esta manera. Y de la misma manera no creo que corresponda hacerlo con el resto de los proyectos de ley. Insisto, los proyectos de ley, cuando se da una discusión sobre determinado tema, se acumulan si es que no se discuten directamente. Y de no ser el caso, se dejan para que cuando termine el periodo legislativo pasan todos de manera natural al archivo. Lo que no encuentro es el sustento para que se proceda haciendo un archivo masivo bajo el supuesto argumento de querer aliviar la carga administrativa. Si es que este proyecto de ley quedó desfasado, sencillamente no se pone a discusión. Y punto. No necesitamos aprobar una directiva de este tipo. Congresista Mulder. Presidente, si se habla de práctica parlamentaria, en el Parlamento siempre se han archivado los proyectos que no se ven y los propone siempre el presidente de la comisión. Si no hay acuerdo, bueno, se discute, pero por lo general el presidente de la comisión hace propuestas, ya sea estimando o desestimando proyectos, y es la comisión la que decide. Entonces, a mí no me parece que sea fuera de regla que usted haga propuestas de que se retiren algunos proyectos. El que esté en contra puede sustentar. Incluso se puede dar el caso de que de un conjunto de proyectos que pasa al archivo, uno o dos por pedido expreso de un parlamentario y solo por su propio pedido se puede rescatar. Pero no se puede impedir que el presidente de la comisión, justamente por un mecanismo de desacumular cosas, no pueda proponer el archivamiento. Siempre se ha utilizado eso. Muchas gracias, congresista Mulder. Sí, efectivamente, por eso hay varios proyectos que no han sido podido también acumularse a los proyectos que ya se han visto porque han llegado también fuera de tiempo. En este caso, nosotros hemos hecho ya un análisis correspondiente y hemos determinado que estos proyectos deberían ir al archivo. Por lo tanto, pasamos a votación de una vez. Congresista Milagros Takayama. En contra. En contra. Congresista Beteta. En contra. Congresista Julio Rosas. Congresista Juan Carlos González. Congresista Horacio Pacori. Congresista Mulder. A favor. Congresista Johnny Lejano. Congresista Lapa. A favor. Congresista Violeta. En contra. Congresista Becerril. Congresista Marisol Espinaza. Congresista Villavicencio. Abstención. Ya, no ha sido aprobado. Sí, no, yo no sé cómo votó Lejano. Lejano, a favor. A favor. Congresista Lejano, votó a favor, ¿no? En contra. Ya, no ha sido aprobado. Pasamos al segundo tema. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 2776/2017, Poder Ejecutivo, que propone mediante un texto sustitutorio la ley que modifica la ley 30.230, ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Congresistas, el proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo con la finalidad de formar las reglas de la recuperación extrajudicial de los predios de propiedad del Estado. Es necesario indicar que en la sesión pasada se concluyó con la sustentación y se inició el debate del predictamen, por lo que si hay más intervenciones, damos en este caso el uso de la palabra a los señores congresistas. Congresista Johnny Lejano. Señor presidente, señores parlamentarios, entiendo que este proyecto de ley es para facilitar la recuperación, así aparece el texto, de terrenos que han sido o inmuebles que han sido invadidos de propiedad del Estado. Ese es el objetivo. Sin embargo, el dictamen tiene un título muy particular. Dice, dictamen que propone modificar la ley 27.584, ley que modifica la ley 30.230, ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. No sé qué tiene que ver eso con el fondo del proyecto de ley, que tiene que ver esencialmente con la recuperación de terrenos de propiedad del Estado, inmuebles de propiedad del Estado.
Eso en primer lugar, señor. A no ser que quieran esos terrenos después darles a los inversionistas para que hagan edificios, para que hagan inversiones, para que puedan utilizarlos a través de concesiones o de ventas, no sé. No sé si ese objetivo tiene, pero hay que decir las cosas tal como son. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor, yo entiendo que en el Perú hay una masiva invasión de terrenos, qué duda cabe, que se invade terrenos por todo lado y lamentablemente han estado comprometidos hasta alcaldes en las invasiones de terrenos haciendo mafias para apoderarse de los terrenos del Estado. Y que hay que atender esa necesidad para evitar que siga ocurriendo, claro que sí, señor presidente. Nosotros estamos en absoluto acuerdo en ese sentido. Sin embargo, esta norma, tal como está redactada, trae algunos peligros que pueden poner en riesgo la propiedad de terceros. Porque mire, lo que dice el artículo 66 de este dictamen, en el apartado A. ¿Cómo usted puede pedir el auxilio de la Policía Nacional para desocupar un terreno? Solamente o esencialmente acreditando la propiedad. Eso me parece muy bien. Pero dice competencia o administración del organismo estatal sobre el predio objeto de la recuperación. O sea, que si solamente yo acredito competencia o solamente yo acredito administración sobre esos terrenos, podría pedir el lanzamiento de un terreno que es propiedad de un tercero o donde son propietarios de buena fe. O tiene que ser requisitos concurrentes, acreditar propiedad, competencia y administración. Si es así, señor, no hay problema, pero habría que aclararlo. Son requisitos concurrentes que se deben cumplir para poder yo solicitar a la Policía Nacional para desocupación de un terreno. No puede ser solamente que se acredite la competencia y no la propiedad, porque ahí sí ponemos en riesgo derechos de particulares. Ahora, hay otro inciso en este artículo 66 para que proceda la intervención del desalojo con la Policía Nacional. Dice, señalar expresamente que los ocupantes o invasores carecen de título material, entendiendo este como la razón jurídica que justifica la ocupación del predio y que no existe litispendencia. Si son ocupantes, señor presidente, de varios años, que han entrado de buena fe, que no tienen título, pero que han entrado de buena fe, o incluso personas que han entrado de mala fe y han pasado los 10 años, con lo cual han adquirido la propiedad del terreno, ¿cómo hacemos? Esas instituciones están sustentadas, esas instituciones están consideradas en el Código Civil. Consecuentemente, ahí me parece que se tiene que hacer algún tipo de ajuste para poder desvirtuar alguna posesión de buena o mala fe, porque la posesión de buena y mala fe da derechos a terceros, aun cuando no haya ningún título, señor. Entonces, señor presidente, a mí me parece que esos puntos habría que aclararlos, a efecto que esta norma no pueda incurrir en excesos y en abusos. En excesos y en abusos. Más adelante, señor presidente, dice lo siguiente. Si hay particulares que están ocupando un terreno del Estado, bajo la administración de alguna institución, de algún ministerio, de alguna entidad, pueden defenderse para acreditar que son propietarios. Pero mire lo que dice el artículo 65A. Ningún documento público o privado es oponible a la recuperación extrajudicial. Es decir, yo puedo presentar una escritura pública que acredite que soy propietario. Puedo presentar un documento privado legalizado notarialmente o dado por alguna entidad. A pesar de eso, eso no vale nada y me van a lanzar. Yo no sé si eso es razonable en materia jurídica porque un instrumento público no se puede desconocer, salvo que se demuestre su nulidad, su invalidez. Pero ahí dice que no se puede oponer algún tipo de estos documentos porque de todas maneras procede el lanzamiento. Dice además, señor, este dictamen, que no se puede oponer la posesión de buena o mala fe. Si la posesión de buena y mala fe está considerada en el Código Civil como una posesión que surte efectos y que puede llevar a que el poseedor se vuelva propietario.
son instituciones que vienen desde el derecho romano. Y lamentablemente aquí las estamos desconociendo porque dice que no pueden invocar posesión de buena y posesión de mala fe. Entonces, me parece que son artículos, señor, que rompen, digamos, partes duras, importantes, señor, de la ley ordinaria que es el Código Civil, de instituciones que tienen que ver con los derechos reales. Entonces, me parece, señor presidente, que es una buena intención, yo creo que sí, para desalojar a los invasores que se apoderan de terrenos del Estado, pero hay que hacerle ajustes a esta norma a efecto de evitar abusos, desconocimiento de derechos, destrucción de las instituciones del Código Civil. Por lo demás, señor, creo que es un dictamen que se puede perfeccionar y nosotros, corrigiendo esos errores, nosotros lo vamos a apoyar. Gracias, señor presidente. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Bueno. Entonces, de acuerdo a lo mencionado por el congresista Lescano, yo creo que hemos revisado la norma y está totalmente clara, ¿no? Pasemos a votación de una vez. Ya este tema ha sido discutido ya anteriormente. Pasamos a votación. ¿Qué retiene? Solamente si tú aceptas lo que precise su propuesta. El texto lo tienen cada uno de ustedes. Que precise su propuesta, ¿no? Que se precise. ¿Ya? Cada uno tiene el texto ahí, se lo hemos alcanzado. No, ni nada, ninguna. ¿Ya? Entonces, pasamos a votación de una vez. Congresista Milagros Takayama. Abstención. Congresista Karina Beteta. Congresista Rosas. Congresista Juan Carlos. Congresista Horacio. Abstención. Abstención hasta ahí. Congresista Mulder. ¿Qué dice? Dijo. Abstención, a favor. A favor. Congresista Lapa. Abstención. Congresista Violeta. Abstención. Congresista Becerril. Abstención. Congresista Espinosa. Congresista Villavicencio. Abstención. Ya. No ha sido aprobado. Siguiente tema. Tema número 3. Debate y votación del predictamen requerido del Presidente. proyecto de ley 2345. El proyecto no ha sido aprobado, pero no pasa al archivo, porque No. son abstenciones, por si acaso. Sí, tiene mayoría abstención. Tema número 3. Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2345/2017, Congreso de la República, que propone la ley por la que se continúa con el proceso de ordenamiento y consolidación del espectro normativo peruano y se incluyen normas del ordenamiento jurídico. Colegas, para hacer sustentar el predictamen, este proyecto fue presentado por la Comisión Especial Multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo, CEMOL. Como Comisión de Justicia hemos analizado y revisado cada una de las normas que inicialmente eran aproximadamente 1080 que se pretenden excluir del ordenamiento nacional. Con la opinión favorable del Ministerio de Justicia y el informe del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se han excluido del listado original ciertas normas que no corresponden eliminarlas. La Comisión considera que en aras de seguir avanzando en establecer un ordenamiento normativo ordenado, vigente, oportuno, eficaz, se debe continuar con la depuración y consolidación de las normas que se encuentran en el ordenamiento nacional sin efectividad ni eficacia, por lo que propone aprobar un texto sustitutorio que contempla un total de 1.064 normas a ser excluidas. Señores congresistas, ha concluido la sustentación y se da inicio al debate del predictamen, por lo que damos la palabra a los congresistas que lo solicitan. ¿Tiene el uso de la palabra el congresista Mulder? Presidente,
veo que el congresista Olechea está a su costado y eso me motiva a formular la siguiente pregunta. Este tema ha sido coordinado con la Comisión Especial de Ordenamiento Legislativo que existe, que es la que se encarga justamente de hacer ese trabajo. ¿Viene de ahí o se ha coordinado o es distinto? Tiene usted la palabra, congresista Olechea. Perfecto. Con la venia del presidente, justamente desde que comenzamos a trabajar en la comisión congresista, estas son el grupo de leyes que se estaban presentando desde el periodo pasado. O sea, este es el grupo de leyes que nosotros hemos mantenido en trabajo y que por razones de orden, de que la comisión, en la época que yo estuve ministro, el seguimiento no estuvo. Entonces se ha retomado el tema y básicamente es sobre ese trabajo que nosotros estamos proyectando este trabajo. Son leyes muy simples, por ejemplo, la entrada de una misión militar en el exterior, los viajes del presidente, comenzar a depurar leyes que ya no tienen ningún uso de estar en el ordenamiento y que por lo tanto no debería ser obligación del administrado o de la persona que tiene la obligación de leer el marco legal de tener que enterarse de temas que ya periclitaron claramente. Entonces, es el seguimiento del trabajo que la comisión que usted dirigió en su momento, se hizo el seguimiento. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? No viendo más intervenciones, entonces pasamos a votación. Congresista Milagros Takayama. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Julio Rosas. Congresista González. Congresista Horacio Pacori. Congresista Mulder. Congresista Becerril. Congresista Espinosa. A favor. Congresista Villavicencio. A favor. Ya. Aprobado por unanimidad. Tema número 4. Debate y votación del predictamen recaído en los proyectos de ley 2137, 2342, 3918, 3921 y 3994, que propone, mediante un texto sustitutorio, la ley que modifica el Código Civil para garantizar la libre elección del orden de prelación de los apellidos. Congresistas, este predictamen ya fue sustentada la semana pasada e incluso debatido. Por su parte, en dicha oportunidad, la Comisión de Mujer y Familia aprobó su dictamen y está pendiente el dictamen de la Comisión de Justicia por ser comisión principal. A modo de síntesis, antes de abrir nuevamente el debate, señalaré que este nuevo texto sustitutorio considera también la modificación del artículo 24 del Código Civil con el fin de establecer claramente que ambos cónyuges tienen el mismo derecho de adicionar a su nombre el de su esposo o esposa, sea con la proposición de o sin ella. El predictamen considera también autorizar al Poder Ejecutivo para que a través de RENIEC establezca las disposiciones complementarias a fin de efectivizar el cumplimiento de la presente ley en el plazo de 30 días útiles. Finalmente, propone encargar al RENIEC un plazo adicional de 2 años a los que se refiere el Decreto Legislativo 1279. Decreto legislativo que establece el deber de registrar los vínculos de parentesco y otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, orientado a contribuir a la efectividad de la lucha contra la corrupción, para implementar los sistemas de información automatizados para el establecimiento y administración de los vínculos a que se refiere dicho decreto legislativo. La implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional del RENIEC sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Por lo tanto, se da inicio al debate del predictamen y en consecuencia damos la palabra a los señores congresistas que desean intervenir. Al voto, pasamos al voto. Congresista Milagros Takayama. En contra. Congresista Beteta. En contra. Congresista Julio Rosas. En contra. Congresista Juan Carlos González. Señor presidente, yo estoy en contra. Congresista Horacio Pacori. A favor. Congresista Mulder. Contra. Congresista Becerril. Bien en contra. Congresista Espinosa. A favor. Congresista Villavicencio. En contra. En contra.
Bengoechea. Entonces, no ha sido aprobado. No ha sido aprobado, en consecuencia pasa al archivo. Soy visitante, pasa al archivo. Ya. Entonces, no ha sido aprobado, Al archivo. pasa al archivo. Tema número 5. Ya se va el ministro. Tema número 5. Debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2533/2017 del Congreso de la República, que mediante un texto sustitutorio propone la ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, Sociedad B y C. Colegas, pasaré a tratar el predictamen. El predictamen del proyecto de ley 2533/2017 del Congreso de la República tiene por objeto establecer un marco jurídico regulatorio para las denominadas sociedades de beneficio e interés colectivo, denominadas sociedades BIC, la cual es definida como una persona jurídica constituida por constituirse bajo alguno de los tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades, cuyos socios deberán aportar bienes y servicios para el ejercicio común de alguna actividad económica. El predictamen propone que las sociedades existentes por constituirse podrán notar adicionalmente adecuarse al régimen de las sociedades BIC. Para ello deben dejarlo constar en un pacto social y estatuto descrito en los registros públicos. También establece deberes y protecciones ampliadas a los directores y administradores, así como promueve la transparencia de información organizacional, encomendando a un tercero independiente la elaboración de un informe de gestión sobre el impacto de la gestión de la sociedad en relación con el propósito de beneficio social o ambiental. Establece que el incumplimiento de obligaciones asumidas conllevaría la pérdida de la categoría jurídica secretaria de sociedad BIC y su retorno a las disposiciones que resulten de aplicación conforme a la Ley General de Sociedades. Finalmente, la propuesta establece que los socios se obligan por su propia voluntad, además de generar un impacto positivo en la actividad económica, perseguir un propósito de beneficio social o ambiental. Como vemos, es una figura societaria nuevas que promueven la producción de bienes y servicios que, además de generar ganancia para sus socios, genere impactos positivos en el medio ambiente o en la sociedad. Esta sociedad ya existe en legislaciones como Estados Unidos, Italia, Colombia, Ecuador, y su debate está vigente en los parlamentos de Argentina y Chile. Por lo tanto, damos inicio al debate del predictamen y algún congresista que desea hacer uso de la palabra lo puede hacer en este momento. No habiendo intervenciones, entonces pasamos al voto. Congresista Milagros Takayama. Abstención. Congresista Beteta. Abstención. Congresista Julio Rosas. Congresista Juan Carlos González. Congresista Horacio Pacori. Congresista Mulder. A favor. Congresista Becerril, abstención. Congresista Maricela Espinosa. Abstención. Congresista Abstención. Vicente, abstención. No se archiva. Por lo tanto, no ha sido aprobado el predictamen y lo veremos posteriormente, pues no va al archivo. Pasamos a dispensa de aprobación del acta. La Presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta. Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Aprobada por unanimidad. Ya, agradecemos a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 15:59 del día 19 de marzo. Se levanta la sesión. Muchas gracias.